Hola, bienvenidos a nuestra primera clase del curso de primeros auxilios. En esta instancia yo les voy a hablar de cómo protegernos del COVID en casa. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es una enfermedad infecciosa. De la población que afecta, un 80% presenta síntomas leves y los casos más graves, que es un 20%, pueden presentar una infección respiratoria aguda. Este virus es muy pequeño, lo cual hace que su propagación sea muy rápida y muy grande. Aún no existe un medicamento que cure la enfermedad, sino que solamente se tratan sus síntomas. ¿Cuáles son los cuidados que yo debo tener en la casa? Primero, tenemos que tener una ventilación adecuada de todo el hogar. Abrir puertas y ventanas para ventilar, aunque no haya ninguna persona contagiada. El lavado frecuente de manos es muy importante para mantener una buena higiene. Otro punto muy importante es mantener una alimentación saludable y balanceada, porque de esta forma también reforzamos nuestro sistema inmune y nos encontramos mejor preparados para enfrentar cualquier tipo de infección, no tan solo del coronavirus. Mantener rutinas. Generar rutinas en el hogar hace que nos encontremos bien mentalmente y que cuando volvamos a nuestra rutina habitual, cuando nos incorporemos nuevamente, no sea tan difícil. Realizar actividad física. Mucha gente, como está encerrada en la casa, no sale ni siquiera a caminar porque estamos en cuarentena. Entonces lo que debemos hacer es hacer un poco de ejercicio en casa. Evitar a toda costa las reuniones sociales. No invitar gente. Nosotros estamos cansados debido a que no vemos gente hace mucho tiempo y no tenemos reuniones con nuestros seres queridos, pero tenemos que ser cautelosos y no invitar gente a nuestra casa. Lo más importante, ¿por qué hacemos todo esto? Para proteger a nuestras personas vulnerables. ¿Y quiénes son nuestras personas vulnerables? Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, pacientes inmunodeprimidos y en nuestro caso a nuestros niños de Corpalía. ¿Cómo podemos prevenir el contagio por coronavirus? Si nosotros no nos podemos quedar en casa y debemos salir, hay ciertas precauciones que debemos tomar. Por ejemplo, si estornudamos, tiene que ser en el antebrazo o en un pañuelo desechable que luego desecharemos. La distancia mínima de estar entre una persona y otra es de 1,5 metros como mínimo. Evitar tocarnos la nariz y los ojos con las manos porque estas pueden estar contaminadas. Si estamos en la vía pública, podemos utilizar alcohol gel para higienizar nuestras manos. Y cuando lleguemos a un lugar donde haya agua y jabón, debemos lavarnos las manos como mínimo 20 segundos. Pero esto ya se ha empleado. Ahora se recomienda un lavado mínimo de 40 a 60 segundos. ¿Qué cuidados debo tener yo cuando llego a mi casa? Es importante que no entremos con nada contaminado a nuestro hogar. Es por esto que los zapatos deben quedar afuera. Nosotros debemos tener algún tipo de pantuflas para entrar al hogar. Las patitas de nuestras mascotas deben ser desinfectadas con agüita con jabón antes de entrar al hogar. Toda la ropa que nosotros andamos trayendo debe ser depositada en una bolsa de basura para no contaminar. De preferencia, los pantalones, las chaquetas deben ser depositadas en esta bolsita antes de entrar a la casa. Y todos los implementos que tengamos, como por ejemplo celulares, carteras. Luego de esto, debemos darnos una ducha para descontaminarnos. Después de esto, debemos descontaminar todo lo que nosotros hayamos tocado, como las manecillas de las puertas. Los celulares, que se pueden descontaminar con un algodoncito con alcohol, se le puede pasar por encima y luego secarlos, al igual que las carteras, las llaves y todos esos implementos. Todos los insumos de alimentación, mercadería, verduras y frutas deben ser descontaminados antes de entrar a la casa.
¿Cómo preparamos una solución desinfectante? Bueno, nosotros podemos preparar esta solución desinfectante con el cloro que tenemos comúnmente en la casa. Este cloro viene a una concentración de un 5 a un 6%. Entonces la dilución sería la siguiente. En 1 litro de agua tomamos 4 cucharitas de cloro y las depositamos en este recipiente. Así vamos a tener una concentración de 0,1%. Y esto lo podemos echar en un recipiente que tenga algún dosificador, como por ejemplo alguna botellita que ya no estemos ocupando de colonia o de algún desengrasante. Hay que tener cuidado porque esto solamente dura 24 horas. No dura más de 24 horas. Si nosotros dejamos una semana o más, esta dilución ya no nos va a servir y no nos va a ayudar a descontaminar. Si nosotros tenemos algún otro tipo de cloro de algún tipo industrial, acá están las diluciones para que las puedan ver. ¿Cómo debo lavar la ropa? Bueno, dijimos anteriormente que nos debemos sacar la ropa afuera de la casa, depositarla en una bolsa plástica. Es importante no sacudir la ropa y dejarla al revés, es decir, que la parte contaminada queda adentro, entonces cuando la persona que va a lavar la ropa la toma y no se contamina. Siempre tiene que ser esto con guantes también. Abrir la bolsa, si no contamos con una lavadora que tenga agua caliente, podemos dejar un recipiente, echarle agua hirviendo y dejar sumergir la ropa por unos 10 a 15 minutos. Después de esto podemos lavar la ropa normalmente. Es importante que el agua siempre tiene que estar mayor a 70 grados, si no, no nos sirve. Una pregunta que todos nos hacemos: ¿cuánto tiempo permanece activo el virus en las superficies? En cartón dura 1 día, en acero inoxidable dura de 2 a 3 días, lo que es muy importante, porque la mayoría de las puertas están hechas de acero inoxidable. En estas manillas, si nosotros no las limpiamos, el virus puede estar de 2 a 3 días. Los plásticos, la mayoría de las cosas que nosotros compramos vienen en bolsas plásticas, y esto también puede durar 3 días. En billetes puede durar hasta 4 días. Y en cobre puede durar 4 horas. ¿Cómo debemos realizar un correcto lavado de manos? Como dije anteriormente, el lavado de manos debe ser de 40 a 60 segundos. Y aquí vamos a ver un video. El correcto lavado de manos. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La duración del lavado tiene que ser entre 40 y 60 segundos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos. Y haz lo mismo, pero en viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación. Y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Y estás listo. Lava tus manos después de toser o estornudar. Cuando cuidas a alguien enfermo. Antes, durante y después de preparar la comida. Antes de comer. Después de usar el baño. Cuando las manos están visiblemente sucias. Y después de tocar animales o desechos de animales. Es muy importante seguir todas estas recomendaciones para poder tener unas manos desinfectadas. ¿Cuál es el uso correcto de las mascarillas? Antes de ponernos la mascarilla es muy importante lavarnos las manos. El correcto uso de la mascarilla lo veremos en el siguiente video. ¿Cómo debo ponerme la mascarilla? Primero, lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Luego de esto, debemos identificar la parte superior de la mascarilla.
Luego de esto, debemos colocar la mascarilla en la cara. Si se dispone de pinzas nasal, ajustarla a la nariz. Enganchar la mascarilla por las orejas o la parte posterior de la cabeza. Bajar la parte posterior de la mascarilla hacia la barbilla y que cubra la barbilla. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustar la nariz. Es importante recordar, una vez ajustada la mascarilla no se debe tocar con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla, se debe lavar las manos previamente con agua y jabón o frotarla con una solución hidroalcohólica. No se recomienda colocar en posición de espera, por ejemplo, arriba de la cabeza o abajo del mentón. Otro punto que debemos tener en consideración es que la mascarilla siempre tiene que quedar hermética. No nos sirve que quede algún espacio abierto dentro de la mascarilla porque si no, no nos va a servir de protección. ¿Y cuáles son los síntomas del COVID? Tenemos síntomas que son comunes, que puede ser fiebre mayor a 37,8, cansancio, tos seca y malestar o dolor de cuerpo y cabeza. Tenemos síntomas que pueden ser probables, como lo son el dolor de garganta, congestión nasal, malestar estomacal, como diarrea. También podemos tener conjuntivitis, pérdida del gusto del olfato, erupciones cutáneas, pérdida de color en los dedos, de las manos o de los pies. ¿Cuáles son los síntomas graves? Los síntomas graves son a los que nosotros tenemos que acudir a urgencias de inmediato y si nosotros no contamos con algún vehículo para poder trasladarnos, debemos llamar a alguna ambulancia. El número aquí es el 131. El signo más característico es la falta de aire. Esta es una sensación que la persona no puede respirar. Otro síntoma que nosotros se denomina grave es cuando la persona siente una opresión en el pecho muy fuerte o tiene incapacidad para hablar o para moverse. ¿Cómo nosotros detectamos el COVID? En la mayoría de los lugares donde uno se va a atender actúan con el PCR. ¿El PCR qué es? Es una prueba para detectar el COVID. Se ocupa un hisopo que entra por la nariz hacia la faringe. Aquí se saca una muestra de las secreciones y se deposita en un contenedor. Esta muestra se va al laboratorio y está en aproximadamente unas 24 a 48 horas. ¿A quién se le toman las muestras de PCR? Si usted va a un centro asistencial para que le tomen PCR y no tiene ningún tipo de síntoma, no le van a tomar la PCR. Solamente se le toma a pacientes sintomáticos. Las urgencias en este minuto solamente son para pacientes con síntomas evidentes de apremio respiratorio. Si no tiene síntomas, no acuda a la urgencia porque no lo van a atender. Y además que se está arriesgando a que se contagie. Es por esto la indicación de si no tiene signos de gravedad, se quede en la casa. ¿Cómo mantener el aislamiento en casa? El aislamiento dura 14 días, desde que se tuvo contacto estrecho con una persona con COVID, entre 2 días previos al inicio de los síntomas y 14 días después del inicio. ¿Qué significa un contacto estrecho? Contacto estrecho significa haber estado a menos de 1,5 metros con una persona que está contagiada de COVID. Haber compartido un auto, haberse abrazado, darse un beso. Eso es un contacto estrecho. Haber compartido algún implemento, por ejemplo, compartido un vaso de bebida, un vaso de jugo, una cuchara. Tengo COVID, ¿cómo debo mantener el aislamiento en casa? Se recomienda que esta persona duerma en una pieza solo. Si no se puede, mantener al menos 1,5 metros de distancia con la otra persona que habita en la pieza. La habitación debe tener ventilación. La persona se debe mover lo menos posible por la casa. Tener sus propios utensilios para comer como vasos, bombillas o cubiertos. El cuidador debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto.
Otro punto importante es que se debe designar un cuidador, que debe ser el que se encuentre mejor de salud dentro de la casa para cuidar al paciente con COVID. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica cerrada y luego botarla. Todos quienes vivan con el paciente deben ser monitoreados por autoridades sanitarias. Este es el número de Salud Responde, donde serán atendidos ante cualquier duda las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Es muy importante que lo tengan en cuenta ante cualquier duda. Ahora veremos un video acerca del aislamiento en casa. Cuidados domiciliarios de un enfermo con coronavirus COVID-19. El enfermo debe mantenerse alejado de los otros miembros de su familia y mascotas. En lo posible, en una habitación aislada, bien ventilada y con la puerta cerrada. Se recomienda limitar sus movimientos y reducir al mínimo los espacios compartidos. Por ejemplo, cocina y baño, los que también se deben ventilar. Si es posible, usar un baño exclusivo. Si sale de la habitación, debe usar mascarilla y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol gel. Para minimizar el contacto, se recomienda comunicarse con sus familiares usando su teléfono personal. Tener un contenedor con bolsa y tapa para la basura. El cuidador. Limitar el número de personas que cuiden al enfermo. En lo posible, asignar una persona con buena salud. Ambos, enfermo y cuidador, deben usar mascarilla cuando estén en la misma habitación y siempre mantener una distancia mínima de 1 metro. No tocar ni manipular la mascarilla mientras se lleve puesta. Si se moja o se mancha, es necesario cambiarla. Luego de usarla y sacársela, desecharla y lavarse bien las manos con agua y jabón o alcohol. No permitir visitas. No compartir vasos, loza, esponjas, toallas, sábanas, entre otros. Cambiar diariamente la toalla del enfermo y colocarla en un recipiente específico. Limpieza. La persona encargada de la limpieza deberá usar guantes e idealmente ropa protectora. Por ejemplo, delantal de plástico, para limpiar y manipular las superficies, ropa o sábanas. Debe lavarse las manos antes y después de quitarse los guantes. En caso de no contar con ropa protectora, se sugiere cambiarse después de realizar el aseo. Limpiar y desinfectar diariamente con una solución de agua con cloro, 20 ml de cloro en 1 litro de agua potable. Limpiar diariamente todas las superficies que estén en contacto con el enfermo, como las manillas de las puertas, mesas, interruptores, llaves, excusados, teléfonos y teclados. También el velador, el respaldo de la cama y los demás muebles de la habitación. Limpiar y desinfectar el baño diariamente. Los platos y cubiertos deben lavarse con agua y jabón o detergente después de cada uso. Lavar inmediatamente la ropa o sábanas con sangre, heces o líquidos corporales, con un detergente a una temperatura de entre 60 y 90 grados Celsius y dejar que se seque. La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa hasta el momento de lavarla. No sacudirla y evitar el contacto directo con la piel. Tratamiento de la basura. Aislar en una bolsa plástica la basura del enfermo y luego lavarse las manos. Usar guantes desechables para manipular los artículos sucios y mantenerlos alejados del cuerpo. Botar los guantes y mascarilla a la basura y luego higienizar las manos. La basura debe estar dentro de una bolsa de plástico cerrada. Es importante seguir las recomendaciones del médico en cuanto a la administración de los medicamentos y cuidados del paciente. En caso de presentar nuevos síntomas o si su condición no mejora, contactarlo y acudir al servicio de urgencia. Otro punto muy importante que tenemos que tomar en consideración es que todos los utensilios del paciente se deben lavar con agua caliente y luego de sacar la basura de la pieza del paciente se debe dejar en otra bolsa y ahí se puede desechar. Ahora hablaremos de qué pasa si nosotros tenemos un paciente en la casa y no lo podemos cuidar. Existen las residencias sanitarias. ¿Para quién son las residencias sanitarias? Son para personas confirmadas con COVID-19, casos sospechosos en espera de confirmación y contactos estrechos. Los requisitos, los criterios de ingreso son los siguientes. Ser mayor de 18 años, tener confirmado un diagnóstico de coronavirus,
no requerir hospitalización. Estas residencias solamente son para personas que no se encuentran graves. Presentar sintomatología respiratoria compensada, al igual que tener patologías crónicas compensadas. No tener dependencia funcional ni cognitiva. Y no contar en la casa con las condiciones para un aislamiento temporal. Tener hacinamiento. Esto también es para personas que tienen alguna persona de riesgo dentro de la casa y que la quieren cuidar, y que no puedan recibir asistencia en su domicilio. Estas personas pueden ser derivadas a una residencia sanitaria. Si nosotros queremos incorporar a una persona porque no puede cumplir la cuarentena en casa, podemos ingresarla a una residencia sanitaria. Aquí lo importante es que se dan las alimentaciones correspondientes, están monitorizadas por personal de salud y así nos ayudamos a no propagar el virus. Esta sería la bibliografía, espero que les haya gustado. Hay muchos temas que no pudimos abordar aquí dentro del curso por aprecio al tiempo, pero hay muchos videitos que me gustaría compartirles si es que ustedes los quieren. Por ejemplo, el cómo realizar mascarillas en la casa. Tenemos videos un poquito más amplios explicando, por ejemplo, cómo es el test de la PCR, cómo es el aislamiento en la casa con todos los pasos, si a ustedes tienen alguna duda, material informativo, todo lo que ustedes quieran nos pueden preguntar. A modo de conclusión, comentarles que nosotros, además de la información que les entregamos, contamos con mucho material didáctico que les podemos entregar. Si ustedes también necesitan más información sobre alguno de los temas que tocamos o algún otro tema relacionado con el COVID, no duden en consultarnos. También tenemos material adicional de cómo confeccionar su propia mascarilla, así que no duden en preguntarnos. Y los esperamos en el próximo video.